La ciencia podemos dividirla en lo que son puras y aplicadas. En este video nos centraremos en las ciencias puras, las cuales podemos definir como una ciencia centrada en la búsqueda del conocimiento, con fines netamente teóricos. O sea, que solo está orientada en ampliar nuestro conocimiento. En el transcurso de este video nos centraremos más en diferentes ciencias. Algunas ya conocían seguro, pero otras quizás no. Primero hablaremos de la física. Este término proviene del latín física, que a su vez procede de la voz griega physicos, que significa relativo a la naturaleza. Entonces la física es la ciencia que se encarga de estudiar y describir el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en el universo, tomando 4 propiedades fundamentales, que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Esta ciencia tiene infinidad de aplicaciones en la vida diaria, por ejemplo en objetos que usamos a diario como los celulares, televisores y el resto de dispositivos electrónicos, ya que para su fabricación y para su funcionamiento se aplican conceptos físicos. Por otro lado, conceptos como la relatividad, que uno de sus efectos nos dice que distintos observadores viajando a distintas velocidades pueden tener distintas perspectivas del mismo evento. Sin embargo, todas las observaciones son correctas. Esta teoría es la base para el funcionamiento de los GPS. Y finalmente, las leyes de la aerodinámica han permitido el diseño de autos, aviones y cohetes. Algunos de los físicos más importantes de la historia han sido los siguientes: Isaac Newton, con el principio de la gravedad; Galileo Galilei, con sus diversos estudios en los planetas y los satélites; Albert Einstein, con sus estudios en la relatividad, la mecánica cuántica y la gravitación; y Michael Faraday, con sus contribuciones en la creación de la idea del campo electromagnético, y también descubrió la inducción electromagnética y las leyes de la electrólisis. La palabra química proviene del griego chemia, que significa moldear en conjunto o colar en conjunto. A grosso modo, podemos definir a la química como la ciencia que se encarga del estudio de la materia y la interacción atómica. Es una forma de describir el mundo molecular. Como algunas aplicaciones tenemos a los pesticidas. Los pesticidas son productos químicos que se utilizan para fumigar cultivos de donde se obtienen nuestros alimentos. También podemos hablar de la fotosíntesis, el cual es el proceso químico por el cual las plantas sintetizan los sacáridos. Diferentes colorantes son compuestos químicos utilizados para dar un aspecto más atractivo a los alimentos industriales. Entre algunos científicos rescatables, podríamos llamar a Mendeleev, quien descubrió la ley periódica y creó sobre su base el sistema periódico de los elementos químicos. En la formulación moderna, la ley de Mendeleev dice: las propiedades de los elementos se encuentran en dependencia periódica del número ordinal o de la carga del núcleo del átomo. También podemos hablar de Dalton. La principal aportación de John Dalton fue su teoría atómica, la cual fue retomada desde las creadas por Leucipo y Demócrito en la antigüedad. También podemos hablar de Lavoisier. Es la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, la primera teoría científica que tuvo la química. También les dio a las sustancias químicas sus nombres modernos y creó la primera tabla de los elementos. Una frase por la cual podemos recordar a Lavoisier es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Astronomía. Etimológicamente, este término está formado por 2 raíces griegas: astro, que quiere decir estrella, y nomos, que significa leyes. Entonces, la astronomía es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Ahora, ¿qué son los astros? Son formalmente conocidos como cuerpos celestes. Estos son los elementos singulares cuya existencia se supone o se ha comprobado mediante métodos científicos de observación espacial. De manera simple, podemos decir que son los objetos astronómicos que se hallan en el cielo. Los astros pueden clasificarse por sus características y su tamaño. Podemos nombrar como astros a las estrellas, planetas, satélites y cometas. Actualmente, la astronomía tiene gran contribución a la tecnología, economía y sociedad. Por ejemplo, el desarrollo científico y tecnológico en la astronomía, especialmente en áreas como la óptica y la electrónica, tienen aplicaciones tales como computadores personales, satélites de comunicaciones, teléfonos móviles, paneles solares, etc. También esta ciencia tiene aplicaciones en la medicina. La astronomía nos ayuda a estudiar cómo prolongar la supervivencia de nuestra especie. Finalmente, estudiar el Sol nos permitirá conocer la influencia de este sobre el clima de la Tierra y cómo afectará al tiempo, los niveles de agua, etc. Algunos destacables astrónomos a lo largo de la historia han sido los siguientes: Nicolás Copérnico,
el cual fue el primero en plantear una versión heliocéntrica del sistema solar. Johannes Kepler, que fue el primer astrónomo en estudiar el movimiento de los planetas, y a diferencia de los demás, planteó que las órbitas eran elípticas y no en círculos. Y Galileo Galilei, además de ser físico, fue el astrónomo más conocido, debido a sus amplios estudios que dejó, pero su estudio más amplio fue el sistema solar. Biología. La palabra biología viene del griego antiguo bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, podemos decir que la biología es el estudio de la vida. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Como algunas aplicaciones, podemos hablar de las industrias de la seda, la perla, el marfil, la pesca, etc. Se han desarrollado con nuevas tecnologías debido al conocimiento recibido de la biología. La sericicultura, producción de seda natural, y la piscicultura, que es la cría de peces. Son industrias de rápido crecimiento y se basan exclusivamente en el conocimiento de las ciencias biológicas. El incremento de la población y la industrialización ha originado una serie de problemas, entre los que destacan la contaminación. La determinación de sus efectos y alternativas de solución solo son posibles a través del estudio de la biología. Por ejemplo, numerosos estudios han sido realizados para determinar los efectos de la contaminación del aire sobre el hombre, las plantas y los animales. Algunos científicos que podemos rescatar sería Robert Hooke, el cual descubrió que los seres vivos están formados por estructuras microscópicas elementales que denominó células. También podemos hablar de Louis Pasteur. Los procesos de fermentación, descubrió la pasteurización y desarrolló la vacuna contra la rabia, entre otros hallazgos. También es conocido como el padre de la microbiología. Y también podemos hablar de Oparin. Sus estudios sobre el origen de la vida plantean que el proceso que condujo a la aparición de seres vivos se explica mediante la transformación de las proteínas simples en agregados orgánicos por afinidad funcional. Finalmente hablaremos de la física cuántica. Cuando hablé de física ya mencioné su origen etimológico de este término. Por otro lado, la palabra cuántica viene del latín quantum. Entonces, cuántica quiere decir relativo a los cuantos de energía. A grosso modo, la física cuántica es una teoría que describe cómo funciona el mundo a escalas muy pequeñas. Aplicaciones. Seguro te preguntas cómo el estudio de algo tan diminuto puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Pues créelo, la física cuántica también está presente en nuestra vida diaria. Una muestra muy clara de ello es el mundo de la informática. Nos damos cuenta de que la velocidad y la capacidad de almacenamiento de los equipos electrónicos se duplica con el avanzar del tiempo, ocasionado por la miniaturización de los microprocesadores y soportes de almacenaje. Esto gracias a los estudios de la física cuántica. Esta ciencia también tiene aplicaciones en la medicina, en las energías renovables, la nanociencia y la nanotecnología. Algunos grandes científicos a lo largo de la historia han sido los siguientes: Niels Bohr, que tuvo contribuciones en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica; David Bohm, con sus contribuciones a la teoría cuántica; y Max Planck, que es el padre de la física cuántica. ¿Por qué estudiar ciencias puras?, se preguntarán. Estudiamos la ciencia porque es lo que nos gusta y apasiona. Esta debería ser la motivación y la razón más importante de todas, ¿no creen? Al final de cuentas, una persona prospera y avanza más en su trabajo siempre que disfruta lo que hace. Si bien se tiene en cuenta las posibilidades y la dificultad que tienen las ciencias como una carrera, te abre el mundo hacia nuevas posibilidades. Entiendes el origen, el porqué de las cosas de una diferente manera. Además, la historia nos ha demostrado que cada paso en el entendimiento científico de la naturaleza se refleja en un avance tecnológico, el cual termina beneficiando a nuestra sociedad. Entonces pudimos ver que no solo la química, física o biología, que son las que todo el mundo conoce, son ciencias puras, sino existen otras como la física cuántica, la astronomía y otras que no se mencionó como la microbiología, geología o genética. Y si bien su fin de las ciencias puras son netamente teóricas, sus conceptos, leyes son fundamentales para su aplicación en diferentes ámbitos de nuestra vida. Gracias al descubrimiento de la ciencia es que muchos de los objetos que usamos a diario tienen un correcto funcionamiento. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Y déjanos en los comentarios de qué temas más te gustaría que habláramos en este canal.